en Fórmula. Vámonos con Carlos Bravo, regidor, analista político, columnista. Querido Carlos, pues ya habrás escuchado, estamos todos contagiados de este entusiasmo mundialista de nuevo. Somos muy conscientes de que la realidad no cambia por estas celebraciones, por las emociones mundialistas. Yo insisto, la conversación, al menos sobre México, sí. Y eso es ganancia porque la de Estados Unidos no necesariamente ha cambiado con la manera en la que ellos han vivido esta experiencia mundialista. Pero platícanos de estos últimos 8 mundiales y este texto extraordinario en donde pues hablas de una internacionalización a medias de la selección mexicana. Vamos a tratar de tener esta comunicación con Carlos Bravo, regidor. Ya lo veo conectado por aquí, ¿Me pero ahora escuchas? sí te escucho, mi Bueno, querido Carlos. perdóname. No, te decía que justamente contagiado por esa fiebre mundialista que mencionabas, estaba yo recordando como, digamos, varios mundiales atrás, y el hecho de que parecía haber una promesa en términos de crecimiento, de despegue de la selección mexicana ligada a la internacionalización de sus jugadores. Yo me acuerdo, digamos, sobre todo principios del siglo XXI, esa sensación de que no, pues es que ya se están yendo más a jugar a Europa o fuera y se están fogueando y están aprendiendo y eso va a ser una escuela y tal. Y de verdad es que de pronto dije, me voy a echar un clavado en los datos para ver si eso realmente pasó o no. Y bueno, pues me puse a ver, y en efecto, en el Mundial de Francia 1998, el 95% de la selección mexicana jugaba en la Liga Mexicana. La excepción era un jugador, que era Jorge Campos, que jugaba en el Chicago Fire. De ahí en adelante, hasta Sudáfrica 2010, sí empezó a haber una lenta internacionalización del equipo mexicano, tanto en Corea-Japón 2002 como en Alemania 2006. El porcentaje de mexicanos que jugaban en la Liga Mexicana estuvo en 83%. Y luego en Sudáfrica 2010 bajó hasta 61%. Y luego en Rusia 2008 llegamos a que solamente 39% de la selección jugaba en México. Entonces, digo, si vemos esos años, pues sí parece que se cumplió de alguna manera ese sueño de internacionalización de la selección mexicana. Pero cuando te pones a ver los detalles, el tema es que el grueso de o sea, esa primera internacionalización sí era sobre todo con jugadores que estaban en las 5 grandes ligas europeas. En España, en Inglaterra, Francia, Alemania o Italia. En esas 5, nuestro mejor momento fueron los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde el 26% de la selección mexicana jugaba en esas grandes ligas. Pero después de ahí, lo curioso es que, o sea, digamos, si vemos eso comparado con dónde más jugaban en el resto del mundo, resulta que el grueso de la internacionalización no ha sido en esas 5 grandes ligas. Ya estoy oyendo la musiquita, si quieres paro y ahorita seguimos. No, pues ya, llévatelos, ya, yo creo que ya te la sabes de memoria, puedes hasta conducirlo. Volvemos A corte en un una vez minuto. y nos dices para regresar. Es broma. Pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en tiempo real en conversación con Carlos Bravo, regidor. Querido Carlos, pues hablabas de esta idea de la internacionalización de la selección. Nos interrumpió el corte, pero seguimos. Seguimos. Bueno, te decía, hubo una primera internacionalización de la selección entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, en donde, digamos, la mayoría de los jugadores que jugaban fuera jugaban en alguna de las 5 grandes ligas europeas. Pero luego, a partir de Rusia 2018, empezó a pasar que la mayoría de los que jugaban afuera ya no jugaban en esas 5 grandes ligas, jugaban en Holanda, en Portugal, en Grecia, en Estados Unidos, en otros lugares. Y el porcentaje de jugadores que jugaban en la Liga Mexicana creció. En Rusia 2018 era de solo 39%, en Qatar 2022 el 62% de la selección mexicana jugaba en México, y en este torneo, que yo le llamaría Norteamérica 2026,
46% de la selección mexicana juega en México, 19% en alguna de las 5 grandes ligas europeas y 35% en ligas del resto del mundo. Y bueno, pues yo veía un poco correlaciones sobre la calidad de las selecciones y dónde juegan. Y pues sí, las grandes selecciones del Mundial, España, Inglaterra, Alemania, Francia, la inmensa, de España de hecho es el 100% y los otros arriba del 90%, la inmensa mayoría de su selección juega en esas 5 grandes ligas porque bueno, pues son su propia liga, ¿no? Exceptuando a Italia que no calificó al Mundial. Pero después sí es muy notable cómo la mayoría de los países que están en el Mundial tienen un porcentaje de sus jugadores jugando en las 5 grandes ligas mayor que el de México. No hablemos obviamente pues de Argentina o de Países Bajos. Por ejemplo, Senegal, Ghana, Marruecos, obviamente Brasil, Estados Unidos y Argelia, el 50% de sus selecciones juegan en las 5 grandes ligas europeas. Y México no llega ni siquiera al 20%. Equipos que uno no esperaría como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Ecuador, Haití, Túnez, Australia, Canadá, Costa de Marfil, Japón. Todos esos países tienen un porcentaje de su selección en las 5 grandes ligas mayor que el de México. Entonces, me pareció interesante porque es verdad que el fútbol mexicano se internacionalizó, pero no se internacionalizó en el nivel de la élite. Se internalizó en un nivel intermedio que seguramente sí aporta beneficios que haya gente jugando afuera, pero no la totalidad de los beneficios que implicaría si la mayoría jugaran en esas 5 grandes ligas, que obviamente son pues una extraordinaria escuela futbolística, ¿no? Extraordinaria escuela futbolística y además en un contexto en donde pues todos, digamos, los grandes productores de jugadores, pienso en América Latina, obviamente el caso más obvio, el de Argentina, Ujú. el de Brasil, Uruguay aspiran. también es un gran exportador, sí. Uruguay es un extraordinario exportador de jugadores, ¿no? Sobre todo considerando su tamaño. Ecuador, Colombia, pues esto, ¿no? Internacionalizar su fútbol en un solo sentido, llevar exportar la mayor cantidad de jugadores. Sí. Y México, que me parece todavía no ha logrado ese equilibrio, Es que sabes porque que, Enrique, México está atrapado entre tener una liga suficientemente atractiva en términos de pago, de competitividad regional, de reconocimiento, para que muchos jugadores no se quieran ir. Y en el hecho de que, pues como no se van, no se desarrollan los canales para reclutarlos, entonces los que se van son los menos. Entonces, no somos ni una liga que atraiga al talento como esas grandes 5, pero tampoco que lo exporte, ¿sabes? Entonces nos quedamos en un lugar intermedio en el que pues no, o sea, tenemos nuestro poderío regional, pero incluso con el nivel de internacionalización que tenemos, la verdad es que no acabamos, parece, siempre como el futuro de esa internacionalización, que es un salto de calidad, como que nos quedamos a medias y no acabamos de darlo, ¿no? pues sí. Pues Carlos, un abrazote, como siempre. Tenemos pendiente por ahí una comida, un café, algo, ¿no? Una Así es, cerveza, un partidito del Mundial, un algo, partidito, ¿por sí, qué aunque no? sea, sí, sí, sí. Aunque Este, sea gana Panamá. yo es Exacto, ganancia muy a bien. estas Pues alturas. Un con mucho abrazo. gusto, mucha suerte a la selección hoy en la noche. Eso es lo que deseamos todos. Abrazo a Carlos Bravo, regidor. Abrazo, Enrique.